Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Cárdenas. El día de hoy realizaremos el procedimiento de la retención en la fuente a los asalariados según el artículo 383 y 384 del Estatuto Tributario. El 383 nos habla sobre el procedimiento de retención en la fuente número uno y el procedimiento de la retención en la fuente número 2 lo encontramos en el artículo 384. Bien. Teniendo los datos iniciales donde nosotros encontramos o depuramos, ya teniendo depurado lo correspondiente para poder hacer la respectiva retención en la fuente, encontramos inicialmente, primero, los salarios que recibe el empleado, los auxilios de movilización que se encuentran exentos de retención en la fuente o de renta o ganancia ocasional, el total de los ingresos equivalentes a los 16.500.000. Tenemos que tener en cuenta que estos auxilios de movilización se encuentran exentos para el procedimiento 1, pero para el procedimiento 2 no se encuentran exentos. Los descuentos por salud, los descuentos por pensión y los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, para tener un total en aportes aportes a pensión, lo correspondiente a 346.500 pesos, teniendo en cuenta que por ser un salario tan alto se puede tomar como salario integral o como nos lo permita la ley, indicando que el 30% va a ser menor valor para la retención y para las declaraciones correspondientes. Por lo tanto, estos aportes a salud y a pensión vienen dirigidos desde la parte del 70% correspondiente a los salarios. Entonces iniciamos con el proceso número 1, donde tenemos que tener identificado el primer procedimiento que se va a realizar, el valor de la VT correspondiente al año 2014. Este valor de VT la encontramos nosotros en la página de la DIAN, en donde nos fijan el valor correspondiente a 28.279 pesos. Este valor fue fijado mediante la resolución número 245 del 3 de diciembre del 2014 y queda vigente para el año 2015 en su totalidad. Entonces empezamos con la parte del procedimiento 1, ingresamos los valores correspondientes según la depuración que se tenía, que sería el salario de 9.900.000 pesos. Lo registramos en la parte donde son los salarios para poder hacer la correspondiente depuración de la retención en la fuente. En el caso de que hubiesen comisiones, la iríamos sumando o la iríamos aplicando para poder hacer todo el proceso, pero en este caso no tuvimos comisiones. Tenemos el auxilio de movilización correspondiente a 6.600.000, en donde lo registramos en los que digan pagos que constituyan o no salario, puesto que estos como pueden ser, no pueden ser salario. En este caso no son salarios para el empleado al cual estamos depurando el proceso. Tenemos el total de los ingresos, primer subtotal nuestro, total de los ingresos que van a ser correspondientes a 16.500.000, tal cual como lo indican en esta parte. Tenemos los pagos recibidos por la alimentación según el artículo 387-1 del Estatuto Tributario. En el caso de que los tuvieran, nos dicen que no van a ser superiores a 310 VTs, que para el año 2014 estarían 8.520.000. Estos son los pagos que se le dan al trabajador en forma de especie o para que subsista con proceso de alimentación. En esta parte ingresamos, como ya hemos mencionado anteriormente, el auxilio de movilidad, que es por los 6.600.000. Asimismo tenemos en este caso los intereses de vivienda o costos financieros del leasing habitacional. En este caso tenemos hasta 100 VTs correspondientemente, que equivalen a un valor de 2.827.900 pesos. Tenemos hasta ese tope. En este caso no tenemos ningún valor que nos haya registrado el trabajador, por lo tanto no se tienen en cuenta. Aquí tenemos dependientes económicos, igual el trabajador no nos lo reportó, por lo tanto no los tenemos en cuenta. Hay que tener en cuenta que solamente se puede deducir hasta el 10% del ingreso bruto o máximo hasta 32 VTs, que para el año 2015 serían 905.000 pesos. Los pagos realizados por medicina prepagada, siempre y cuando estén establecidos que es para los hijos, para el trabajador o para el cónyuge y o los dependientes, hasta los 16 VTs mensuales, es decir, de 452.000 pesos. En este caso no tenemos reporte alguno.
Los aportes realizados a la salud obligatoria, que serían los aportes que le retenemos por nómina, correspondientes a 277.200 según la depuración que se explicó anteriormente. La registramos y nos da un total de deducciones. Obtendríamos ya nuestro siguiente subtotal, que este subtotal sería los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta menos las deducciones, para un valor total de 9.622.800 pesos. Continuando con el proceso, vamos a la parte de rentas exentas. Entre las cuales encontramos los aportes obligatorios a pensiones y a los fondos de solidaridad pensional, de los que tratan el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, que son todos aquellos que nosotros realizamos al fondo de solidaridad pensional correspondientemente, o las retenciones que nos hacen nuestros trabajadores, más para aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos, el 1% correspondientemente. Para el caso de nuestro trabajador tenemos que va a ser 346.500. Por lo tanto, los 346.500 los registramos para poder continuar con el proceso de depuración. Los aportes voluntarios que haga el empleador, que haga el empleado a los fondos de pensiones. En este caso no tenemos. Los aportes a las cuentas del fomento de la construcción, que en este caso tampoco no tenemos, siempre y cuando no supere el 30% del ingreso laboral. Los gastos de entierro del trabajador en caso de que los tuviera, los gastos de representación de algunos funcionarios oficiales, excepciones para miembros de las Fuerzas Armadas e indemnizaciones por enfermedad. Estas deducciones para el caso que estamos trabajando el día de hoy no se tienen en cuenta, puesto que no aplicarían por el proceso. Tenemos un total de rentas exentas y tenemos ya un proceso para poder hallar una parte de la retención, el siguiente subtotal, que va a venir de los ingresos menos las deducciones menos las rentas exentas. Asimismo, tenemos una renta exenta que nos aprueba el estatuto tributario, que nos aprueba el Estado, que es equivalente al 25% del total de los ingresos, limitadas hasta las 240 VTs, que sería en pesos 6.786.900 para el año 2015. En este caso, como nuestro trabajador no alcanza a llegar a este monto para la excepción, tendríamos 2.319.000 correspondientemente, para tener un total de ingresos gravables de 6.957.300 pesos. Teniendo ya esta base gravable, podemos pasarlo al valor correspondiente a la VTs. Entonces, por lo tanto, recogemos el valor correspondiente, es decir, el ingreso laboral, los 6.957.300, y dividirlo por el valor correspondiente a la VT de 28.279 pesos. Esto nos los pasaría a 246 VTs. Ubicamos las 246 VTs en la tabla establecida en el artículo 363 del Estatuto Tributario y hallaríamos el proceso correspondiente. Para poder hacer el proceso, voy a borrar aquí y vamos a hacer la fórmula tal cual como nos la indica en esta casilla. Entonces decimos que va a ser la operación correspondiente, es decir, la base gravable, acordémonos de usar los paréntesis correspondientes para que no haya ningún problema en el momento de la operación. Vamos a tener las VTs correspondientes menos las 150 VTs, que aquí nos indica la tabla. Por lo tanto, ingreso laboral grabado expresado en VTs menos las 150 VTs por el 28%, cerramos el paréntesis correspondiente, lo multiplicamos por el 28%, y le sumamos las 10 VTs que nos indica el estatuto tributario para poder hallar el valor en VTs. El resultado que nos dé, si nosotros lo queremos, lo podemos encerrar o darlo directamente o darlo en otro proceso. Entonces, lo encerramos dentro de otro paréntesis.
y lo multiplicamos por el valor de la VT para que nos dé el valor que debemos cancelar. Nos da el valor correspondiente, lo acercamos al 1000 más cercano por obligación y este nos va a dar 1.143.000. Teniendo en cuenta que este va a ser el primer proceso de retención, el primer paso de la retención o el procedimiento número 1 para la retención, y teniendo en cuenta que tenemos que hacer el comparativo para el artículo con el artículo 384 del Estatuto Tributario. Entonces, por lo tanto, vamos a revisar el procedimiento. Nos dice la ley que el mayor entre los dos se aplica para los trabajadores nuevos o los trabajadores antiguos que se quieran acoger a la norma correspondiente, siempre y cuando sus montos o sus ingresos en el año superen los 4.073 VTs correspondientes. Entonces vamos a hacer la depuración del artículo 384. En el artículo 384 tenemos el total de los ingresos. Aquí no tenemos ni deducibles ni deducciones correspondientes. Por lo tanto, este total serían 16.500.000 que los escribimos correspondientemente. Tenemos los pagos por salud, que serían, ya miramos cuánto es el valor, 277.200. Y tenemos los pagos por pensión. Tenemos que tener en cuenta que en este artículo no nos deja, o este procedimiento no nos deja descontar los fondos de solidaridad pensional, que serían 272.000 pesos. Gastos de representación si los hubiere. El exceso de salarios para oficiales o de la policía militar, o de la Policía Nacional o del Ejército. Y el pago correspondiente a las licencias de maternidad. Tenemos que tener en cuenta que el artículo 384 nos limita para las deducciones o las partes exentas que tenemos. Sin embargo, también nos da la posibilidad correspondiente. Entonces el siguiente paso sería la VT. Por el valor de la VT dividimos la base de retención aplicada, el cual nos indicará un pago mensualizado en VTs. Tenemos indicado que este caso sería, aquí nos indica el valor correspondiente cuánto es la base de retención expresado en VTs. Esta base de retención expresadas en VTs la buscamos en la tabla del artículo 386 del Estatuto Tributario, o del artículo 384, perdón, del Estatuto Tributario, y ubicamos según sea el rango de las VTs. Como tenemos expresado que es de 563 VTs, 63.87 VTs, miramos cuánto va a ser nuestra retención. Ubicamos que está aquí expresado, van a ser 563 VTs, están en el rango entre 559.97 VTs y 576.94 VTs, teniendo en cuenta que el valor de la tarifa marginal o la tarifa a pagar va a ser de 44.11 VTs. Estas 44.11 VTs, lo podemos tomar aquí, lo multiplicamos por el valor de la VT y nos va a dar el valor según el procedimiento número 2. Lo tenemos expresado aquí a este lado, que van a ser 1.247.000. Haciendo el comparativo entre los dos, verificamos cuál va a ser el de mayor valor y ese va a ser el correspondiente a cancelar en la retención en la fuente. Después de eso pasamos a diligenciarlo en la nómina correspondientemente y hacer el proceso de cancelación ante la página de la DIAN y hacer la cancelación en bancos correspondientemente. Muchas gracias, una feliz tarde.